Un feliz sábado, hermanos, a cada uno de ustedes. En esta ocasión, para el tema de este culto de la tarde de sábado, vamos a comenzar con este hermoso libro. Vamos a estudiar este hermoso libro llamado Cristo en su Santuario, de nuestra hermana Ellen White. No quiere decir que ella lo haya escrito, sino que es una recopilación de varias citas de distintos libros que ella ha escrito a lo largo de su vida. Durante estos sábados vamos a ir continuando capítulo por capítulo porque es importante que nosotros como adventistas del séptimo día estudiemos sobre el santuario, ya que es uno de los pilares de nuestra fe y también nosotros necesitamos conocer y dominar este tema del santuario. Por ello es que vamos a empezar con el capítulo 1 titulado Cristo en el sistema de sacrificios. Muy bien, antes de empezar con este tema, les invito a que me puedan acompañar con la oración inicial. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos permites estar en compañía tuya, que podamos aprender más sobre el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. También por este plan de salvación que muchos no lo entendemos con gran profundidad, pero por lo menos podemos conocer algunas cosas, algunos indicios de los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros y la misión, Señor, que también has cumplido en este mundo. Que podamos, Señor, estar atentos a este mensaje y podamos aprender. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Cristo en su santuario, entonces, el título Cristo en el sistema de sacrificios. Vemos aquí un corderito blanco, puro, sin manchas, y bueno, es prácticamente lo que quería representar, en este caso a Jesús, el Cordero de Dios. Ya vamos a estudiar un poquito el origen de esto. Es importante saber el origen de los sacrificios. ¿Por qué? Porque hay personas que hasta el día de hoy siguen realizando estos sacrificios, estos ritos ceremoniales, cuando ya no se debería de practicar esto en la actualidad. A lo largo de los estudios vamos a ir comprendiendo más de los sacrificios y todo lo que ahora se debería de realizar y también la misión de Jesús ahora en el santuario celestial. Muy bien, esto lo vamos a realizar mediante tipo estudio bíblico. Bueno, no sería tanto estudio bíblico, sino sería un estudio en base al espíritu de profecía, mediante las citas de Ellen White. Vamos a ir recordando algunos pasajes de algunos textos, algunos libros que escribió Ellen White. Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Por qué solo uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? Cuando nosotros estudiemos este libro, en la página 22 vamos a ver que está la respuesta a esta pregunta. Sabemos de que el hombre cayó en desobediencia. ¿Por qué? Porque sabemos también, mediante Génesis capítulo 3, de que había algo que el hombre tenía que realizar, tenía que obedecer. Y eso era no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ya hemos visto en la historia de que la primera en caer fue Eva, por artimaña de la misma serpiente. Sabemos que no era en sí la serpiente, era el mismo enemigo que utilizó como medium a la serpiente. Entonces, mediante este instrumento, Eva pecó, Eva desobedeció y por consecuencia incitó a Adán a desobedecer al comer el fruto de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver que las consecuencias se dan. ¿Por qué? Porque Dios sabe, se entera de lo que ocurre, de esta desobediencia. Ellos también poco a poco empezaron a sentir algunos efectos después de haber comido este fruto. Ahora, ellos cayeron en desobediencia y aparentemente ellos tenían que morir porque eso era lo que Dios les había dicho. Si ellos desobedecían, tenían que morir. En ese instante no murieron físicamente, murieron espiritualmente porque se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Pero aparentemente si ellos iban a morir, ya no iba a haber esperanza para ellos, porque ya habían desobedecido. Pero al final
pues Dios ya tenía algo reservado, este plan de salvación. Y eso es lo que voy a leer ahorita en esta cita que está en Patriarcas y Profetas, página 48. Dice lo siguiente, y esto está en el capítulo 1 de Cristo en su santuario. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Siempre es bueno tener un plan A, un plan B, ¿no? Dios siempre ha sido un Dios precavido ante cualquier situación. Imagínense, hasta Dios es así. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. ¿Por qué? Porque según esa ordenanza de Dios, si ellos desobedecían, iban a morir. Entonces sí o sí tenía que ocurrir eso. Sí o sí por esta desobediencia, Adán y Eva tenían que morir. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía una sola persona, un solo ser que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. ¿Quién habrá sido esa única persona capaz de poder sustituir a aquel pecador que tenía que morir? Vamos a ver. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Entonces, porque habían roto algo sagrado, que era la ley de Dios, y como era algo sagrado lo que ellos habían roto, alguien sagrado, alguien divino, tenía que sustituir a este pecador que había quebrantado esta ley sagrada. Y ya vamos a ver que es el mismo Jesús que va a pagar con su vida el quebrantamiento de la ley divina, de la ley de Dios. Ese es el por qué solo uno igual a Dios tuvo que sustituir a estos pecadores, en este caso Adán y Eva, y también a cada uno de nosotros que también somos pecadores, porque provenimos de Adán y Eva. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la segunda pregunta porque es algo secuencial. ¿Qué significado tuvo la declaración de Génesis, capítulo 3, versículo 15, para Satanás y para Adán y Eva? Vamos a ver que luego de la caída de Adán y Eva, entonces aparentemente se pierden las esperanzas. No hay esperanzas para ellos dos porque tenían que morir. Pero Dios les manifiesta una esperanza de que iba a haber alguien descendiente de la mujer, de la simiente de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso lo vamos a ver en Génesis 3:15. Entonces, ¿cómo habrán reaccionado Adán y Eva? ¿Y cómo habrán reaccionado Satanás? Porque Satanás también estaba presente en ese momento. En ese momento de la caída, él estaba allí, porque él incitó a Adán y Eva a pecar. Vamos a ver qué nos dice esta cita, que también está en Patriarcas y Profetas, página 51. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. El Señor declaró: y pondré enemistad entre ti y la mujer, eso le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza. El descendiente que iba a provenir de la mujer iba a herir la cabeza de esta serpiente. Pero ahí no iba a quedar todo. Y tú le herirás en el calcañar. Esta serpiente de todas maneras le iba a herir a esta persona en el talón. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, para ellos, ¿qué fue? Para ellos fue una promesa. Quería decir que iba a venir un Salvador que los iba a redimir a ellos por su transgresión. Imagínense. Entonces para ellos fue una promesa y ellos se sintieron aliviados, como que al final del túnel había una luz de esperanza para ellos, de que ellos no iban a morir definitivamente. Mientras predecía la guerra entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. Entonces, para Satanás, esta frase de Génesis 3:15
para Satanás era prácticamente como la predicción de que su poderío en este mundo iba a terminar, iba a llegar a su fin, que no iba a tener éxito y que eso, por consiguiente, Satanás iba a ser destruido definitivamente. Ya conocía también su tiempo en este mundo de poderío, los 6.000 años en los cuales Satanás iba a hacer y a deshacer a su gusto este planeta Tierra. Aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, claro, mientras tanto, mientras ellos aguardaban la promesa, la esperanza, iban a tener que pagar las consecuencias de haber desobedecido, iban a sufrir, iban a presenciar esa palabra desconocida para ellos, que era la muerte. En carne propia iban a vivenciar la muerte física. Y eso lo pudieron ver también cuando murió su hijo Abel. Entonces, eso es lo que ellos tenían que pasar. Pero a pesar de ello, podían esperar una victoria final. De todas maneras, ellos ya estaban seguros de que esto no iba a ser para siempre y de que al final Dios iba a salir vencedor. Muy bien. Entonces, estamos un poquito más aclarando este panorama, ¿no? Es importante, ¿no? Lo del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, no muchos le dan una clara importancia, pero en realidad es importante saber lo que implicaría este suceso de la caída del hombre y de la mujer. Imagínense, todo lo que iba a tener como consecuencia, y hasta nuestros días estamos en estos tiempos de guerra entre el bien y el mal. Muy bien. Tercera pregunta, ¿por qué se les otorgó un tiempo de gracia? ¿Por qué no murieron de inmediato? Para que vean que Dios es misericordioso. Bueno, ellos de todas maneras iban a experimentar la muerte física, porque ellos llegaron a vivir hasta un cierto tiempo, 900 y tanto, 930 años vivió Adán y de ahí murió, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios les otorgó un tiempo de gracia? Vamos a ver qué nos dice en esta cita. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría al control de Satanás. Imagínense, Dios, a pesar de que pudo ver cómo el hombre y la mujer cayeron, desobedecieron a su mandato, no los destruyó de inmediato, tuvo tanta compasión que les dio una oportunidad, un tiempo de gracia, y sobre todo no los iba a dejar por completo al dominio de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Ya ellos sabían de este Salvador que iba a sustituirlos. ¿Qué más? Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. Ellos tenían que, en este periodo que estaban en la tierra, tenían que arrepentirse, tenían que confesar diariamente sus pecados, y vamos a ver que más adelante esa forma de demostrar el arrepentimiento se traduce en la construcción de altares y del sacrificio de un cordero. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces ellos tenían que aprovechar este tiempo de gracia para arrepentirse y tener fe en ese Salvador. Pregunta 4. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? ¿Qué propósito tenía matar a un corderito y sacrificarlo a Dios? ¿Para qué? ¿Qué cosa iba a hacer ese cordero? Vamos a ver. Esto está en The Spirit of Prophecy. Esta cita es muy importante, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Entonces estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. Recordemos que la serpiente le dijo a la mujer, no morirás.
Le dijo así, no morirás tajantemente. Pero al sacrificar a este cordero, tanto Adán como Eva iban a poder presenciar que la muerte sí existe. Y ellos iban a tener que cumplir, ¿no?, con este rito para entender de que, pues, por su desobediencia, ellos prácticamente iniciaron con este sistema de muerte. ¿A qué? Al corderito que iba a sustituirlos a ellos. Imagínense, ellos tenían que matar con sus propias manos a este corderito por sus pecados. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. También era necesario que hagan esto para que no tomen a la ligera la ley de Dios, para que el ser humano en estos tiempos no vea que la ley de Dios es algo que no debe tener importancia o no tiene importancia, algo trivial, no. Porque la ley de Dios, como es sagrada, se tiene que obedecer sí o sí, se tiene que respetar, no es algo con lo que uno tenga que jugar. Por ello es que se tuvo que acceder a este sistema de sacrificios en esos tiempos del Antiguo Testamento. Ahora ya no sacrificamos. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? Es orar cada día y dirigirnos a Dios para que nos pueda perdonar nuestros pecados. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre. ¿Humildad por qué? En vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido. ¿Para qué? Para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Entonces, el hombre tenía que entender sí o sí de que con Dios no se tiene que jugar y de que si uno peca, si uno comete un error, puede arrepentirse y confiar en que Dios lo va a perdonar, pero tiene que ser algo sincero, algo de corazón, no a la ligera. Muy bien, vamos a continuar entonces. Pregunta 5. Después de esta falta una preguntita más, porque este estudio es corto, pero es muy interesante y debemos de también sacar bastantes lecciones de aquí. ¿Por qué razón el primer sacrificio realizado por Adán fue una ceremonia dolorosa? Veamos de que ellos, para poder también tener sus trajes, para cubrir su desnudez, tanto Adán como Eva, tuvieron que sacrificar un animal. Adán tuvo que matar con sus propias manos a un cordero, ofrecerlo como sacrificio y aparte Dios les hizo trajes de piel de animal. Entonces, este fue un momento muy triste porque tuvo que experimentar en carne propia la muerte de un cordero. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido tanto el hombre como las bestias. Si ellos hubieran sido obedientes, no habrían tenido que acceder a la muerte, asesinar a un pobre animal inocente. Y también los animales tampoco habrían conocido lo que era la muerte. Imagínense cuántas cosas se habrían evitado. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Ya él en su mente ya se estaba trasladando a que iba a haber una persona, en este caso el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que iba a tener que morir por sus pecados, por su desobediencia. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Solo la muerte del Hijo de Dios, de Jesús, iba a poder limpiar su pecado, su desobediencia y también la desobediencia de Eva, ¿no? Entonces él era consciente en ese momento de todas las consecuencias de su desobediencia. Y se maravilló de la infinita bondad
que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Si él no hubiera tenido esta esperanza, él se hubiera desesperado, porque hubiera pensado, voy a morir y ya no hay esperanza para mí, ya no hay esperanza para mi esposa, ya no voy a volver a vivir por la eternidad. Imagínense cuántas cosas habrán pasado por la cabeza de Adán y de Eva. Entonces Dios les dio esta esperanza y para ellos fue un alivio. Obviamente sabían que iban a tener que sufrir durante sus años de vida en este mundo, pero a pesar de ello todavía iban a tener la esperanza de que iban a ser redimidos por su desobediencia. Muy bien, la última pregunta, la pregunta número 6. ¿Dónde levantaron Adán y Eva sus primeros altares? Les comenté de que ellos, para mostrar el arrepentimiento hacia Dios por sus pecados, se había instaurado el sistema de sacrificios y estos se realizaban en altares. Ahora, ¿en dónde eran los altares? ¿Dónde hicieron ellos sus primeros altares? ¿Y qué es lo que significaba cada altar para ellos? Vamos a ver, esto está en Patriarcas y Profetas, página 70. Nos dice lo siguiente: a la puerta del paraíso, a la puerta del jardín del Edén, estamos viendo que el jardín del Edén también tenía sus puertas, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios y allí iban los primeros adoradores. Estamos viendo aquí ya el contexto de ese momento. En ese momento todavía seguía el jardín del Edén. El jardín del Edén estuvo allí hasta la época del diluvio, porque sabemos que el diluvio pues destruyó todo a su paso, ¿no? Entonces, hasta ese tiempo estaba delante de todas las personas, delante de todos los seres humanos de esa época, estaba el jardín del Edén, que tenía sus puertas inmensas y aparte que estaba custodiado por querubines. Entonces, allí se podía todavía presenciar, contemplar la gloria de Dios. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. A la puerta entonces del jardín del Edén, Adán y Eva construyeron sus altares para ofrecer sus sacrificios. Ahora, ¿qué es lo que significa para ellos? En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito, de cada corazón triste, apesadumbrado por su pecado, por su falta. ¿Qué es lo que se elevaba en esa nube de incienso o en ese humo del sacrificio? La oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Este fragmento está en The Review and Herald, escrito el 12 de marzo de 1886. Bueno, entonces vemos de que ellos, cuando ofrecían este corderito en sacrificio ante el altar, pues ellos tenían ya en su mente, en su corazón, de que todos sus pecados de ellos iban a ser perdonados y además que ellos mostraban bastante sinceridad hacia Dios, de que estaban muy arrepentidos y muy dolidos por la desobediencia que ellos cometieron. Entonces ellos también sentían en su corazón de que también el Redentor los iba a redimir muy pronto y pues iban a poder ser salvos ellos. Imagínense cuánto ha sido el significado de estos sacrificios de corderos después de la caída de Adán y Eva. Bueno, entonces es muy importante estudiar sobre este tema. Vamos a continuar la siguiente semana ya con respecto al santuario terrenal. Hoy día hemos hablado sobre el origen de los sacrificios, porque hasta el día de hoy hay personas que no saben, no entienden por qué se tenían que matar a un cordero. ¿Qué? ¿Acaso Dios es un Dios de muerte y le encantan los sacrificios? Y si yo sacrificaba más corderos, pues ya prácticamente todos mis pecados estaban perdonados.
Muchos hablan de esa forma, pero no es así. Y si se hacían sacrificios en esa época, tenías que hacerlo de corazón y con mucha humildad, también con mucha pena por haber cometido un pecado, pero también comprometerte a no volver a cumplirlo. Ahora no hacemos eso, ahora nosotros oramos. Si nosotros oramos y nos arrepentimos, no debemos volver a hacer lo mismo. Ahora tenemos que cada día encomendarnos a Dios. Entonces, esta prácticamente ha sido la enseñanza de este primer capítulo de Cristo en su santuario. Está muy interesante este libro y vamos a continuar estudiándolo cada sábado, así que yo les invito a que puedan seguir leyendo e indagando más sobre este tema del santuario porque es algo que debemos conocerlo todos. Muy bien, ahora sí, ya después de haber podido responder esas preguntas y después de haber hecho este estudio, les invito a que me acompañen a realizar la última oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque en tu infinita misericordia y a pesar de que nosotros somos seres pecadores, tú nos sigues dando oportunidad para arrepentirnos en este tiempo de gracia. Lo tuviste con Adán y Eva, a pesar de que ellos te desobedecieron, a pesar de que ellos escucharon de tus propios labios la orden de no desobedecer, de no comer del fruto prohibido, pero aún así lo hicieron. Y a pesar de ello, tú les has dado la oportunidad de arrepentirse. También diste la promesa de la venida de Jesús para redimirnos a todos de nuestros pecados. Que nosotros valoremos y apreciemos ese sacrificio hecho en la cruz y que cada día, Señor, nuestra vida pueda ser encomendada a ti y podamos mejorar y cambiar nuestro carácter, Señor, porque nuestro deseo es también salvarnos y poder estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y que podamos seguir luchando en nuestra vida cristiana y no caer, Señor, en tentación. Acompáñanos, Señor, y también a nuestros seres queridos, y que esta nueva semana pueda ser una semana muy fructífera y de mucho aprendizaje. Todos estos favores te lo pedimos, Señor, confiando en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vemos la siguiente semana y estemos muy atentos y también aprovechemos en estudiar más de la palabra de Dios. Cuídense bastante. Feliz semana.